Buenos días, profesor y compañeros. Esta mañana les voy a presentar mi información acerca del sistema respiratorio. Soy la cadete de primer año, Gabriela Alejandra Castaneda Paniagua, perteneciente al grupo de primero A. Este trabajo es de parte de la materia de fisiología impartida por el doctor Said Fernández Hernández. Como ya les mencionaba, vamos a hablar acerca del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y por los pulmones. Dentro de las vías respiratorias se tiene la cavidad nasal, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y ya luego se tienen los pulmones. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos, los que ya les mencioné, encargados de la expulsión del dióxido de carbono y entrada de oxígeno al organismo. Este proceso es el que se conoce como respiración. Aquí podemos ver nuevamente la clasificación de los órganos, como son la vía aérea baja y la vía aérea alta. La vía aérea alta está formada por la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Esta se conoce como vía aérea extratorácica. Y la vía aérea baja ya está conformada por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Esta se conoce como la vía aérea intratorácica. ¿Por qué intratorácica o extratorácica? Como podemos ver en la imagen, hay una división en la cual obviamente los órganos ya forman parte de la cavidad torácica. Por eso se les conoce como intratorácico, porque están dentro de la cavidad torácica. Como podemos ver en esta imagen, se tiene que estar la vía aérea por conducción, la vía aérea de transición y la vía aérea respiratoria. Por todas estas es por las que va pasando el aire durante el proceso de la respiración. Como sabemos, los seres vivos necesitamos del oxígeno para realizar nuestras funciones y a la vez nuestro organismo produce compuestos que deben ser eliminados de nuestro cuerpo, como es el dióxido de carbono. Es por eso que el sistema respiratorio y el sistema circulatorio tienen una estrecha relación debido a este intercambio de gases. La anatomía del sistema respiratorio. Como ya les mencionaba en esta imagen, aquí ya lo tenemos como más ejemplificado, la zona de conducción es en la que se desarrolla la función de calentar, limpiar y humedecer el aire que entra por nuestra cavidad nasal. Y la zona respiratoria tiene la función de procesar el intercambio de gases, que es el que se realiza ya directamente dentro de los pulmones. Aquí podemos ver nuevamente lo que les mencionaba, la zona de conducción y la zona de respiración. La zona de conducción, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios, los secundarios y los bronquiolos. Y la zona de respiración, que ya son directamente, como podemos ver, la parte final que está formada por los alveolos. Aquí podemos ver maximizado cómo se ven los alveolos, que son la parte final y más pequeña de este proceso. La cavidad nasal es la zona interior de la nariz. Su función principal es calentar, humedecer y filtrar el aire al expirar. Por lo tanto, según esta definición que se está presentando,
Se podría decir que la cavidad nasal es parte de la vía aérea de conducción. También en la cavidad nasal se encuentra el sentido del olfato, que nos permite distinguir los olores que podemos percibir. ¿Cómo es que realizamos este proceso? El proceso de la olfacción comienza en las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales. Si las podemos ver en la imagen, dentro de la nariz, a medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a receptores del sistema nervioso en los cilios y estas las activan. Este estímulo que se realiza en este sector envía una señal al encéfalo, ya va directamente relacionado al encéfalo. Las neuronas llevan la señal desde las cavidades nasales a través del orificio en el hueso etmoides hasta los bulbos olfatorios. La señal luego viaja desde los bulbos olfatorios a lo largo del nervio craneal al área olfatoria de la corteza cerebral. Y es aquí donde se realiza ya la recepción y la codificación, podríamos decir, de los olores que percibimos. La faringe es la vía de conexión entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Se encuentra detrás de la boca y conduce el aire hasta la laringe. En la parte que se conecta a la nariz se llama nasofaringe. En la que conecta con la boca se llama orofaringe. Aquí podemos ver la nasofaringe, la laringofaringe y la orofaringe, que sería la intermedia, que ahí le han puesto rinofaringe, pero en sí es la orofaringe. La laringe. La laringe es la principal función es impedir la entrada de comida o líquidos hacia la tráquea. También es importante en la producción de sonidos. Ahí es donde se encuentran las cuerdas vocales. ¿Y cómo es que se produce este proceso del sonido? La fonación es la creación de sonidos mediante estructuras que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa de los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, músculos en la laringe mueven los cartílagos aritenoides. Los cartílagos juntan las cuerdas vocales y cuando las cuerdas se unen, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, lo que esto crea el sonido. Una mayor tensión de las cuerdas vocales crea vibraciones más rápidas y sonidos más agudos. Con una tensión menor, la vibración es más lenta y el sonido es más grave. Esta es parte de la función de la laringe en el sentido de la fonación. La tráquea es un órgano con forma de tubo de estructura cartilaginosa que comunica la laringe con los bronquios. Está formada por numerosos anillos de cartílago conectados entre sí por fibras musculares y tejido conectivo. La función de los anillos es reforzar a la tráquea para evitar que ésta colapse durante la respiración. Los bronquios.
Los bronquios tenemos, como podemos ver en la imagen, los bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Por el bronquio derecho tenemos el superior, el medio y el inferior, que se conocen como bronquios lobares derechos. Y por el lado izquierdo están los bronquios solamente superior e inferior, y se conoce como bronquios lobares izquierdos. La tráquea, al finalizar, se divide en dos tubos que se dirigen cada uno a un pulmón. O sea que estos bronquios están dentro de cada pulmón, los cuales continúan dividiéndose como las ramas de un árbol dentro de los pulmones. A estas ramificaciones de los bronquios son los que se conocen como bronquiolos. Los alvéolos pulmonares, como les mencionaba desde el inicio, son la estructura más pequeña en la cual se realiza el proceso de la respiración dentro de los pulmones. Es en los alvéolos donde se produce el intercambio de oxígeno externo por el dióxido de carbono interno. En el pulmón de los seres humanos hay alrededor de 300 de millones de alvéolos. Todos estos realizando la misma tarea del intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono. Los pulmones. Podemos ver en la imagen la estructura en sí de los pulmones, tanto externa como interna. Los pulmones son dos órganos mayores dentro de la caja torácica, uno a cada lado del corazón. Son diferentes el pulmón derecho y el cual se separa en tres lóbulos por dos fisuras y el izquierdo solamente en dos lóbulos. Tiene un aspecto esponjoso y elástico. O sea, cuando lo observamos, pareciera una esponja, por lo que puede variar su volumen durante los procesos de inspiración y expiración. Esto debido a la cantidad de oxígeno que reciban los pulmones y lo que va a permitir su volumen y su elasticidad. Todos estos órganos que les acabo de mencionar anteriormente forman parte de los procesos respiratorios de nuestro organismo, los cuales son la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso, el transporte de gases, el intercambio gaseoso y la respiración celular. La ventilación pulmonar es la respiración. La respiración proporciona oxígeno a tejidos y elimina el CO2. Es lo que realizamos en la inhalación y la exhalación o inspiración y expiración. A este proceso de la ventilación pulmonar es lo que nosotros conocemos como respirar. En la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de las cavidades nasales y también por la cavidad bucal. Se desplaza a través de la faringe, la laringe y la tráquea para llegar finalmente a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye en forma inversa por la misma ruta, la misma trayectoria. Los cambios en el volumen y la presión del aire en los pulmones desencadenan la ventilación pulmonar. ¿A qué se deben estos cambios de volumen? Se deben a la entrada y salida del oxígeno y del CO2. Durante la inhalación normal, el diafragma, que es un músculo que forma parte del proceso de respiración, y los músculos intercostales externos se contraen y elevan la caja torácica, por ende, los pulmones.
A medida que el volumen en los pulmones aumenta, la presión de aire disminuye e ingresa el aire. Durante la exhalación normal, los músculos se relajan y los pulmones se vuelven más pequeños, ya que la presión del aire aumenta y este se expele. Lo que podemos ver en las imágenes, cuando el aire entra, los músculos abren el tórax, se expande y el diafragma se contrae, o sea, baja. Y en la exhalación, el aire va saliendo, los músculos se relajan y el diafragma sube, o sea, se relaja. Es el encargado de proveer oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Es lo que se realiza en el proceso de la ventilación pulmonar. Como podemos ver aquí en la flechita celeste, entra el oxígeno, se da el proceso de la respiración aquí, y se transforma y sale por la expiración el CO2. Bueno, como ya les había mencionado, es el encargado de la formación de sonidos a través de las cuerdas vocales y la vibración de estas y los tipos de sonidos que van a formar. Está la función de equilibrio ácido-base. Este es un proceso que hace que se regule el pH y lo hace en conjunto con los riñones. Es una función que hace conjunto con los riñones, que es otro elemento muy importante para mantener los niveles de pH adecuados en el organismo. ¿Qué es lo que nos permite esto? Saber cuando hay una enfermedad que nos esté impidiendo, no, que nos esté causando problemas en el organismo. Problemas en este caso serían respiratorios. Entonces, tanto los pulmones dan indicaciones a los riñones, como los riñones activan respuestas que van a permitir que se regule, que estas enfermedades se vayan regulando y no se cause mayor problema en cuanto a presión respiratoria. El olfato es también algo que ya les había mencionado. A través de la recepción de estímulos, el epitelio olfativo es un tejido delgado que recubre los huesos de la cavidad nasal. O sea que desde este epitelio olfativo se va creando una sensación, no una sensación, se va creando una conexión, se va creando una conexión la cual va a llegar como destino final a nuestro cerebro. O sea que de esta percepción por el epitelio olfativo se pasa por las neuronas sensoriales olfativas, las cuales van a llevar esta recepción hasta el cerebro. Las etapas de la respiración. Ya tenemos que el oxígeno entra al cuerpo,
el oxígeno se utiliza junto con los nutrientes en la respiración celular. Esta respiración celular con el oxígeno y los nutrientes forma energía, pero este proceso de formar energía crea un desecho. Este desecho es el dióxido de carbono, el cual, luego de todo este proceso, va a ser eliminado del organismo a través del dióxido de carbono, a través de la respiración, y así es como se da este proceso. Aquí tenemos otra imagen. Vemos cuando el O2 entra a la atmósfera, llega hasta los alvéolos pulmonares, que son los segmentos más pequeños que se encuentran en los pulmones y que realizan la respiración. Las etapas están la ventilación, que es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. El intercambio de O2 y CO2 entre el aire del alvéolo y la sangre. Esto quiere decir que dentro de los pulmones el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desechos a través de una respiración que se conoce como externa. Este proceso tiene lugar en los alvéolos. El oxígeno de aire inhalado difunde de los alvéolos a los capilares que los rodean. Estos se unen a moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos y es bombeado por el torrente sanguíneo, mientras tanto que el dióxido de carbono de la sangre desoxigenada difunde de los capilares a los alvéolos y es eliminado mediante la exhalación. Luego está el transporte de O2 y CO2 entre los pulmones y los tejidos. Y por último, el intercambio de O2 y CO2 entre la sangre y los tejidos. Este último proceso nos dice que el torrente sanguíneo lleva oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono, como ya se había mencionado, a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbiendo de los pulmones por todo el cuerpo, a través de la vasculatura. Cuando la sangre oxigenada llega a los capilares estrechos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno. Este difunde por las paredes de los capilares hacia todos los tejidos del cuerpo. Mientras tanto, el dióxido de carbono difunde de los tejidos a los glóbulos rojos y el plasma. La sangre desoxigenada transporta este dióxido de carbono de regreso a los pulmones para ser nada. O sea que es a través de los mismos elementos que se va dando el proceso de entrega de oxígeno y de salida de dióxido de carbono. La unidad alveolo-capilar es el lugar donde se efectúa el intercambio de gases. La membrana respiratoria. Aquí es donde se produce lo que se menciona, que el oxígeno pasa de los alvéolos a los capilares, de los capilares a la sangre y de la sangre a los tejidos. E inversamente, el dióxido de carbono pasa de los tejidos a la sangre desoxigenada de regreso hacia los pulmones a través de los alvéolos para ser expulsado del organismo. Los volúmenes y capacidades volumétricas de la respiración. Se tiene el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la ventilación pulmonar
Y el volumen corriente sería el volumen de aire que intercambiamos en una respiración normal. Como podemos ver aquí en la imagen, el volumen corriente es el que se encuentra en la capacidad, en el estrecho normal de la respiración. Está el volumen de reserva inspiratoria, que es la reserva que se da al momento de inspirar. El volumen de reserva expiratoria, que es el volumen que se reserva dentro del organismo al momento de expirar. El volumen residual, que es el que no podemos sacar completamente del cuerpo, o sea, siempre queda una cierta parte de, de aire dentro del proceso de la respiración. Entonces aquí se tiene que se tiene una capacidad inspiratoria, una capacidad vital, una capacidad pulmonar total y una capacidad residual funcional, que como tal todos tenemos al momento de realizar nuestra respiración. Y eso es todo por el sistema respiratorio.